educación diferenciada, cómo aprenden las niñas y los niños. Mi nombre es Ana Lucía Asturias y soy la directora académica de Colegio Montemaría. Y en esta charla tendremos la oportunidad de conocer algunas de las principales diferencias en el proceso de aprendizaje de niños y niñas. Para ello, tengo el honor de presentarles al doctor Jesús Amaya Guerra, que nos acompaña desde México. Él es licenciado en Educación y magíster en Desarrollo Organizacional, egresado de la Universidad de Monterrey, México. Es magíster en Psicopedagogía Clínica, doctor en Currículo e Instrucción por la Universidad del Norte de Texas. Tiene estudios en posgrado en Educación, Género, Aprendizaje y Cerebro en el programa de Belma Smith por la Universidad del Norte de Texas. 43 años de experiencia en docencia en los niveles de secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría en Estados Unidos y México. Es conferencista a nivel nacional e internacional, autor y coautor de más de 30 libros en español e inglés. Es también el profesor titular de la licenciatura y maestría en Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de la Universidad de Monterrey. Además de todo esto, es conductor también del programa Sin Rodeos en la estación 87.7 FM de Guadalupe Radio y columnista semanal de los periódicos El Norte y La Vanguardia de México. Desde ya les comentamos que vamos a tener habilitado el chat para poder ahí ir resolviendo algunas preguntas, interrogantes o comentarios que también quieran compartir con el doctor, y pues al final vamos a tener un espacio para resolver estas preguntas. Así que por ahora le cedo la palabra al doctor. Va a ser un gusto escucharlo, doctor, y poder compartir con usted esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación. Es un gran honor estar esta tarde-noche con ustedes y poder dialogar sobre un tema que siempre me ha apasionado, que es precisamente educación diferenciada. En Estados Unidos, en el programa Belma Schmidt, hice un postdoctorado precisamente en lo que es género, aprendizaje y cerebro, en cómo aprenden los niños y las niñas en este proceso. Entonces, ya por muchos años he tratado de encontrar algunas estrategias, algunas formas de poder ayudar tanto a estos niños y niñas. Antes de continuar, ¿se ve la pantalla? Así es, doctor, lo logramos ver muy bien. Perfectamente, ok. Voy a hablar alrededor de unos 50 minutos, empezando desde ahorita. Y los últimos 10, 15 minutos me gustaría dialogar, platicar con ustedes para ver comentarios o dudas con respecto a este tema de educación diferenciada. Por muchos años, papás, ha habido una gran preocupación de poder definir, de poder encontrar precisamente estas diferencias. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de periódicos, de investigaciones que se han hecho para ver si realmente los niños y las niñas aprendemos en forma distinta. Y desde ahorita les digo, el cerebro del hombre y la mujer se construye o tiene una gran cantidad tanto de funciones como de estructuras diferentes. Sin embargo, hay muchísimas excepciones y si me da tiempo podré hablar de esas excepciones. Hay estudios hasta a nivel de metaanálisis para ver estas diferencias de género a nivel de rendimiento escolar. O sea, hay una gran cantidad de estudios que podemos observar. Y esto ha llegado a, en primer lugar, a publicar un libro de un servidor, se llama Niñas Glamour, que es un libro que también voy a hablar en esta sesión de cómo educar a estas niñas. Como también este próximo año voy a publicar este libro Salvando Superman, que es cómo educar a los niños. Entonces, hay mucho tema que podamos hablar en donde podamos analizar tanto cómo son las emociones y el desempeño académico entre uno y otro. Y voy a iniciar el tema. Esta fue una pequeña introducción y voy a iniciar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es más fácil de criar o educar, niñas o niños? Entonces ustedes pueden decir, no, pues definitivamente los niños es más fácil o las niñas son más fáciles. Y aquí hay algunos estudios que a mí me llaman la atención de qué dicen los papás con respecto a quién es más fácil de educar o de criar. En Estados Unidos se ha hecho un estudio muy interesante en donde el 54% de los papás
dicen que son los niños más fáciles de educar, de criar o de estar con ellos. Y solamente el 27% dicen que es las niñas en este proceso. Y podemos ver algunos estudios muy interesantes desde 1948 hasta el 2018, cómo este color verde indican los papás que prefieren educar o que dicen que el niño varón es más fácil, y el color verde oscuro es que las niñas es más fácil, y el color gris es que no hay diferencia, tanto niños como niñas. Entonces podemos observar aquí cómo a través de todos estos años, estamos hablando de 60, 70, 80 años, estamos hablando de que en estos últimos 70, 80 años, la tendencia es que es más fácil educar a los niños que a las niñas. ¿Cuál es mi punto de vista? Y claro, ustedes también tienen su punto de vista. Pero mi punto de vista, que es más fácil educar y disciplinar, niños o niñas, depende. Y voy a explicar por qué depende, papás. Depende de la edad. Yo sé que hay excepciones en esto, y hay muchas excepciones, pero voy a hablar de lo que es lo general. No voy a especificar las excepciones, pero ¿qué es más fácil educar o disciplinar? Mi respuesta es depende la edad. El niño, desde los 0 años hasta los 9, 10, quizá 11 años, que empieza la pubertad, en mi punto de vista, es más fácil educar a la niña que al niño. Pero ya a partir de los 10, 11, 12 años, hasta los 18 años, en mi punto de vista, es más fácil educar al niño que a la niña. ¿Por qué? Porque es más fácil educar o criar una niña entre los 0 hasta los 10, 11 años. Se ha encontrado en los estudios, papás, que la niña, y vuelvo a insistir, hay excepciones, la niña madura mucho más rápidamente que el niño, a una diferencia de 2 años. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién habla primero, el niño o la niña? Pues la niña. ¿Quién lee primero? La niña. ¿Quién camina primero? La niña. ¿Quién aprende mejor el inglés? La niña. Generalmente la niña, o sea, en lo que es la primaria, hasta quinto, sexto de primaria, generalmente, y lo voy a hablar después, la niña sobresale, la niña realmente es tranquila, es cariñosa, es obediente, cumple con sus tareas. Entonces, en general, hasta los 10, 11 años, la niña es más o menos sencillo. Sin embargo, el niño es más difícil. ¿Por qué? Porque el niño tarda en caminar, tarda en hablar, tarda en leer, tarda en escribir, batalla más para que haga tareas, el niño es más distraído, es más juguetón, el niño no quiere estudiar, quiere pasársela en el videojuego, entonces el niño es más desobediente, cuando hace la tarea la hace rápidamente, no tiene cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que quizá el niño varón es un poco más difícil educarlo hasta los 10, 11 años, porque hay muchos aspectos académicos en este proceso, académicos. Y una diferencia de 2 años, en serio. Por eso, papás, un consejo, no comparen jamás a una hermanita con un hermanito, jamás. Es que la niña empezó a los 3 años ya a hablar como señorita, parece una periquita, y el niño de 3 años, cuando le pregunto, hasta contesta con ruidos, o sea, no habla. Bueno, no comparemos. Yo entiendo que realmente hay que trabajar con el niño, definitivamente, pero generalmente la niña va a tener mejor desarrollo y desempeño. Y aquí entra un pequeño problema en donde podemos encontrar en muchas escuelas. ¿Por qué? Como la niña tiene mejor desempeño, mejor madurez, los preescolares han dedicado mucho a este estilo femenino de la niña. Entonces la niña, generalmente en los preescolares se le empieza a exigir a leer, a escribir, a sumar, a restar, cuando la niña tiene 4 o 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría ya más o menos está lista. Sin embargo, todavía el niño varón no está listo. Un niño a los 4 o 5 años que se le exija leer, pues puede tener problemas, papás. ¿Sí? Y no es porque realmente tenga un problema el niño, es simplemente porque el niño tarda un poquito más en madurar lo que es el área 39, lo que se llama el giro angular, ¿sí? Que es el área de la lectura, el área de codificación. Se encontraron los estudios, ¿sí? Que se encuentra entre el frontal y temporal, esa área que es el área de decodificar, madura alrededor de los 6 años. Pero generalmente el niño tarda un poquito más, generalmente, y la niña tarda un poquito menos. Entonces, por eso el niño puede tener más problemas a nivel académico. Y si lo digo sinceramente, papás, un servidor, yo soy ejemplo de eso.
Y por eso a mí me he dedicado muchos años a estudiar este cerebro para explicarlo. Yo cuando terminé primer año de primaria acá en México, terminé primer año de primaria y no sabía leer, papá, se lo digo sinceramente, no sabía leer. Mi maestra Limón, que paz descanse, que la aprecio muchísimo, me dijo, Jesús, era mayo y no podía leer todavía, tenía 6 años. Entonces dice, Jesús, no te preocupes, vas a leer en segundo de primaria. Y la maestra me pasa a segundo de primaria. Y mi maestra, la maestra Padilla, que también, que paz descanse, una gran maestra, me acuerdo que en los recreos se quedaba conmigo a apoyarme en la lectura. Y me acuerdo todavía que era finales de octubre, mejor dicho, antes de Navidad, eso sí estoy segurísimo. Antes de Navidad de ese año ya sabía leer. Mi maestra tenía razón. Mi maestra decía, no te preocupes, vas a tener simplemente un poco de madurez. Eso es todo. Y ya. Entonces, este es un elemento importante, papás. Ahora bien, ¿qué sucede en la pubertad, en la adolescencia? Ya es diferente. En mi punto de vista, es más difícil educar a una niña que un niño. Claro, el niño sigo batallando en el aspecto escolar. El muchacho adolescente varón no hace tareas, no pone atención, no quiere estudiar, está distraído, quiere andar en los videojuegos, o sea, sigues teniendo el mismo problema, pero la niña empieza a manifestar otras dificultades que son emocionales, que son muy complicadas, que yo también voy a hablar ahorita. Entonces, en la pubertad, en la adolescencia, papás, muchas de las niñas bajan su rendimiento académico. Y no porque sean malas, papás, es porque viene este aspecto hormonal, este aspecto emocional, que muchas de las niñas muchas veces no saben cómo lidiar ante los nuevos desafíos que están teniendo en este mundo que voy a empezar a hablar ahorita. Entonces, ¿qué es más difícil educar o disciplinar? Pues va a depender del niño o la niña. Y tenemos algunos ejemplos de lo que podemos observar, ¿sí? Desde 1980 hasta el 2020, esta línea tenue azul que está en la parte superior son mujeres y la línea más oscura en la parte inferior son hombres. Observen ustedes lo que es el número de lo que es la graduación a nivel de género. O sea, la mujer ya ha superado al hombre académicamente, profesionalmente. Ya es un hecho, papás, ya es un hecho. La niña termina más la carrera, la niña tiene mejores calificaciones, la niña generalmente gana mejores premios a nivel escolar que el muchacho varón. El muchacho tiene mayor riesgo de reprobación o de abandono escolar que la niña. Eso es un hecho a nivel secundaria, preparatoria y universidad. Y por eso me preocupa mucho este libro que estoy escribiendo, en donde salvando a Superman, porque realmente el hombre se está extinguiendo, que no lo crean a nivel académico. Aún más, se puede observar en las materias que siempre el hombre sobresalió. Matemáticas y ciencias, observen el GPA, el Grade Point Average, es el promedio en Estados Unidos. Observen los años, o sea, ya las mujeres, aún en estas materias que supuestamente el hombre era mejor, la mujer ya lo superó tremendamente. Entonces, y claro, tenemos que ver qué está sucediendo con el niño varón, o sea, no quiero que el hombre se me rezague. Qué bueno que la niña tenga éxito, qué bueno que la niña tenga buenas calificaciones, tenga buen rendimiento, padrísimo, adelante, pero también tenemos que tener mucho cuidado con estos niños varones, que no se nos rezaguen, o sea, el varón tenemos que estarlo estimulando. Aún más, estas carreras que le llaman STEM en Estados Unidos, STEM, S-T-E-M, que se encuentra al lado derecho, en la esquina derecha, STEM. ¿Qué significa STEM? Significa Science en inglés, Science, Technology, Engineering y Mathematics. Son carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que propiamente son de hombres. Observen en los últimos años cómo ha bajado tremendamente el ingreso de hombres y las mujeres han aumentado tremendamente a estas carreras más matemáticas, numéricas y abstractas. Padrísimo, qué bueno y adelante. Lo que me preocupa es estos hombres, ¿por qué se están rezagando? Y voy a hablar en qué forma sucede esto. Y si hablamos de lectura, por favor, este es un fenómeno que estamos viendo tremendamente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mejor país del mundo, sí, en desempeño o en nivel de lectura? Es Finlandia. Finlandia es uno de los mejores países del mundo según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Sí, se ha encontrado en los estudios y lo vemos aquí. Sin embargo, hay que tener un poco cuidado. Hay que tener un poco cuidado. El gap, ¿qué significa gap? La diferencia de puntajes entre niños y niñas es enorme en Finlandia. En otras palabras, si yo les pregunto,
¿Cuál es el mejor país del mundo que enseñan a leer a las niñas? Finlandia. Finlandia es el mejor país del mundo. Pero la siguiente pregunta, ¿cuál es el peor país del mundo que enseña a leer a los niños? Finlandia. En serio, Finlandia tiene un éxito enorme con las niñas. ¿Sí? Su estilo ha sido femenino en los últimos 20, 30 años. Ya ha impulsado tremendamente al proceso de la mujer. Extraordinario. Sin embargo, el hombre se ha rezagado tremendamente en Finlandia. Finlandia no se ha preocupado por impulsar a los hombres, ¿sí? O sea, nos hemos ido de un extremo a otro extremo muy, muy peligroso, papás. Y esto hay que tener mucho cuidado. Hace 60, 70 años, fíjense bien, el estilo de educación era muy femenino, muy masculino, perdón, muy masculino. Por eso los niños generalmente hace 60, 70 años, la gran mayoría tenía éxito, tenían buen rendimiento, o más, hace 70 años, las niñas siempre se les consideraban con problemas de aprendizaje, de bajo rendimiento, con riesgo de abandono, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque el estilo era muy masculino. Viene esta revolución muy importante, esta nueva pedagogía, y ahora enfatizamos un estilo un poco más femenino que es extraordinario. Pero los niños se han rezagado ante este estilo a nivel global, a nivel global. Por eso es muy importante hacer una educación diferenciada, papás. No es lo mismo niños que niñas. O más, para que ustedes tengan una idea, Finlandia, que es considerado el mejor país en lectura a nivel mundial. Dejen decir lo siguiente, a nivel mundial, global, de cada 10 niños que tienen problemas de aprendizaje en el salón de clase, de cada 10 niños, 6 son niños y 4 niñas. Esto es un hecho. Hay más niños con problemas de aprendizaje que niñas. Repito, de cada 10 niños con problemas de aprendizaje a nivel mundial, a nivel global, 6 son niños y 4 niñas. En Finlandia, de cada 10 niños con problemas de aprendizaje, 7 son niños y solamente 3 niñas. Para que vean ustedes el impacto que tiene este estilo de pedagogía en donde no ayudamos también a estos niños varones a salir adelante. Entonces, aquí viene algo interesante, papás, algo interesante sobre esto. ¿Quién se preocupa más de cómo se ve y su desempeño? La niña. La niña se preocupa más de cómo se ve, ¿sí? Aquí observamos el color, ¿cómo se llama? Naranja es de niñas, color azul es de niños, en donde en la escuela, si usted ve del lado izquierdo, la niña se preocupa más por la escuela, se preocupa más por la familia, las niñas se preocupan más por el aspecto de cómo se ven físicamente, por ejemplo, que es algo normal. Si yo les pregunto quién se preocupa más por su peso e imagen corporal, volvemos a lo mismo, son las niñas. Las niñas tienen un gran impacto en este proceso de cómo se ven, ahorita hablar de eso. Por eso estoy hablando de que las niñas hay que tener un cuidado en su educación, ¿sí? A nivel emocional, papás. Académico, generalmente no me preocupa tanto, papás. Claro, si la niña presenta problemas, hay que trabajar con ella. Pero a nivel general, la niña académicamente le va más o menos bien, cumple, hace las tareas, trabaja en equipo, lee, estudia, más o menos. Entonces, a mí no me preocupa tanto el aspecto académico de las mujeres, pero sí me preocupa mucho más este aspecto a nivel emocional en los diferentes niveles, papás, en este proceso de los niveles, en donde estamos hablando de las edades, de 10 a 11 años, de 12 a 13, de 14 a 15 años, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que entre mayor, o sea, adolescente sea nuestra hija, presenta más estos problemas emocionales. Se les pregunta si es fácil hacer amigos o amigas. Observen del lado derecho, en la parte inferior, los niños se les facilita más hacer amigos que las niñas. Las niñas siempre se les dificulta, andan problemas de amistad, me cortó, etcétera, etcétera. Si yo les pregunto quién se deprime más, pues las mujeres. Las mujeres se deprimen más. Y observen ustedes los años, papás, porque esto es algo bien importante. Los grados son octavo, décimo y doceavo grado, que sería secundaria y preparatoria acá en México. Observen el año. En la parte inferior, desde 1991, aparece el año hasta el 2015. Observen el año 2007. El 2007, papás, es un parteaguas muy importante que tenemos que tener mucho cuidado. 2007. ¿Por qué 2007 es un parteaguas fundamental? Porque el 2007 es cuando se creó o se inventó el iPhone, el smartphone, el teléfono inteligente. ¿Sí?
Este teléfono inteligente, papás, este teléfono inteligente realmente ha hecho un gran cambio, sobre todo en las niñas, en su aspecto emocional, que ahorita va a hablar y que tenemos que tener mucho, mucho cuidado en este proceso, ¿sí? Sobre todo de desarrollo, papás. Esto es algo sumamente importante. ¿Quién sufre más estrés, papás? Observamos las gráficas, el color verde oscuro, niñas, el color verde suave, los niños. Y observen, definitivamente las niñas presentan más estrés que los niños. Si yo les pregunto quién tiene más ansiedad, observen esta gráfica, muy interesante. De la diagonal hacia abajo, ¿sí? Son mujeres, de la diagonal hacia arriba son hombres. En todos los países del mundo, sin excepción, la mujer presenta mayor ansiedad que el hombre. Mucho mayor ansiedad, en todos los países, ¿sí? O sea, no hay excepción en donde este es el proceso. ¿Quién tiene más baja autoestima? Este es un estudio muy interesante que se hizo a nivel cultural, en donde se analizaron a más de 90 países, papás. Observen, la línea punteada es hombres, la línea continua son mujeres. El promedio, este es el promedio, es el promedio. El hombre tiene mejor autoestima que la mujer. Y luego aparecen los países, ya aparece el lado izquierdo Guatemala, el lado derecho México, Argentina, Ecuador, Perú, y así aparecen todos los países aparecen. Y observen, tanto Guatemala como México, realmente el hombre presenta mejor autoestima que la mujer. Y ahorita voy a explicar esto es algo muy importante. Y fíjense bien, esto es interesantísimo, sobre todo es un pequeño paréntesis para que vean ustedes cómo es este proceso y este desarrollo tanto del hombre como de la mujer. Este es un estudio, si ustedes observan, del lado izquierdo, aparece la probabilidad para que tanto hombres o mujeres se puedan graduar, ¿sí? Lado izquierdo, vienen desde 0 hasta 1. Enseguida vienen dos colores. Abajo aparecen hombres y mujeres. El color azul significa personas que a nivel de universidad llevaron la materia de cálculo integral, cálculo diferencial y pasaron, ¿sí? O sea, aprobaron. Y el color rojo, ¿sí? Significa que llevaron también cálculo integral, cálculo diferencial, nomás que lo reprobaron. Observen el hombre, fíjense bien, el hombre. El 80% de los hombres que pasa cálculo se gradúan, 80%. Ahora observen el color rojo de los hombres. El 76% que reproban cálculo también se gradúan. En otras palabras, el hombre puede aprobar o puede reprobar, el hombre persiste, el hombre sigue. El hombre, si la carrera dura, estoy inventando, 5 años, el hombre ahí está duro, reprobando, que falta, baja, y va el 5.º año, el 6.º año, 7.º año, el 8.º, y termina. Termina quizá en 7, 8 años, pero generalmente termina, generalmente. No importa si el hombre reprueba, o sea, no le afecta emocionalmente si reprueba. Ahora observen la mujer del lado derecho. ¿Qué significa? El 92% de las mujeres que aprueban cálculo se gradúan en su carrera. Sin embargo, solamente el 60% de las mujeres, ¿sí?, que reprueban cálculo se gradúan. En otras palabras, la mujer que reprueba tiene mayor dificultad tiene mayor riesgo de deserción, de abandono. Y no es porque no pueda, papás, es por su aspecto emocional. La mujer le pega más el aspecto emocional. O sea, la mujer no quiere fracasar. La mujer tiende más a buscar la aprobación de papá y mamá, buscar el reconocimiento positivo. Y aquí entra un riesgo enorme, que ahorita voy a hablar de eso. La mujer depende mucho de la aprobación social, papás. Y esto es sumamente peligroso. Muy, pero muy peligroso. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién se compara y busca la aprobación? Me encanta Mafalda, papás. Me encanta Mafalda. Kino acaba de fallecer hace ya creo que 2 años, si no me equivoco. Está Mafalda en ¿cómo se llama? En la playa. Está haciendo bultitos de arena y le pone caras felices. Y llega la mamá y la Mafalda, pues ahí está acostada en la playa y le pregunta, ¿y eso, Mafalda? Y la Mafalda le dice, nada, quería probar la sensación de sentirme una chica sexy. Este es uno de los elementos más críticos que hoy las niñas tienen. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Este es uno de los elementos más críticos que hoy las niñas tienen. Este libro
extraordinario del doctor Prinstein, que se llama Popular, dice lo siguiente, tomo un párrafo textual del libro, ahí está, dice, más que el intelecto o más que la inteligencia de los niños, más que la familia o los antecedentes familiares, más que su personalidad o sus características psicológicas, más que las relaciones con mamá, la popularidad predice qué tan felices van a ser esta generación. Totalmente de acuerdo. Hoy esta generación de niñas, también de niños, pero mucho más de niñas, depende de la aprobación, depende del número de likes que va a recibir ante todo este tipo de aplicaciones o redes sociales. Y esto me preocupa mucho. Por cierto, voy a hacer un taller ahora en octubre que se titula El valor de ser yo misma, que es un taller dirigido precisamente a niñas, adolescentes de 11 y 17 años, en donde se trabaja esto, se trabaja las presiones de estatus social, las amistades, el perfeccionismo, la aprobación, los likes, los influencers, etcétera, etcétera. Papás, la niña está en altísimo riesgo en esto. Las niñas deben de aprender a valorarse por lo que son, por lo que hacen, no por lo que la gente ve en ellas, papás. Esto es algo esencial. TikTok, papás, TikTok, por favor, cuiden mucho TikTok, papás, porque TikTok no solamente genera una adicción. TikTok es la aplicación más adictiva que existe ahorita en los chicos. El TikTok es sumamente adictivo. Entonces, el muchacho se puede pasar 3, 4, 5, 6 horas al día en TikTok y no pasa nada. Y no solamente es adictivo, papá, sino que el TikTok, como el Instagram y el WhatsApp, son aplicaciones que las niñas, también los niños, pero más las niñas, se comparan. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué ella sí fue y yo no fui? ¿Por qué ellas la invitaron y a mí no me invitaron? ¿Por qué ellas sí le dieron likes y a mí no? Es un problema. Entonces, este fenómeno, papás, tenemos que trabajar muy fuertemente con estas hijas, papás. Tenemos que nosotros dialogar, tenemos que escucharlas, esto es algo bien, bien importante, porque hoy nuestras hijas están en un alto riesgo de su salud mental, pero alto, alto riesgo. Hoy la predicción es la siguiente, de cada 3 niñas, hay una que presenta serios problemas, ¿sí? Emocionales, papás, de cada 3. Estamos hablando de un 30%, papás, que es altísimo este número, altísimo. Entonces, papás, tenemos que estar con ellas, tenemos que trabajar con ellos. Qué bueno que ellas están saliendo bien en la escuela y no por ello digamos, es que mi hija está bien, saca puros 10, entrega, sus maestros me dicen que está en la escuela teniendo buen desempeño. Papás, eso ayuda, sí, pero no es definitivo. Tenemos que, porque estas niñas tienen mayor impacto, papás, mayor impacto, ¿sí? En las redes sociales que hacer una tarea y sacar 10. Mucho mayor impacto. Papás, no tienen ni idea, papás, en serio. La niña le importa mucho más la imagen que pueda tener en las redes sociales que la imagen que ella pueda tener en la escuela. Muchísimo más importante. Entonces, papás, su hija puede irle muy bien a la escuela, pero ella puede estar viviendo problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de inseguridad, problemas de baja autoestima, papás, que eso es algo bien, bien común de las niñas, baja autoestima, papás, ¿sí? Pensamientos suicidas, papás, que empieza a ser muy común en muchas de estas chicas. Entonces, papás, platiquemos, seamos unas personas, yo siempre les digo, hay que usar una fórmula que se llama 90-10. 90-10. ¿Qué significa 90-10? 90 escucho y 10 hablo o comento o contesto. Papás, ahorita tenemos que ser personas que sepamos escuchar y darle tiempo a nuestras hijas. No solamente preguntarle a nuestra hija cómo estás, cómo te va, sino también preguntarle cómo te sientes. Esa palabra de cómo te sientes, papás, en serio, abre muchos corazones y muchas emociones con ellas. Tus papás, trabajen sobre todo este proceso. Ahora bien, ahí están las niñas, que me preocupa muchísimo, en serio, muchísimo las niñas, sobre todo en estas etapas, después de los 9, 10, 11 años, y sobre todo, papás, lo siguiente, las niñas. El primer periodo, papás, fíjense, la menarquía o primer periodo de la mujer, para que ustedes tengan una idea, en 1870, el promedio del primer periodo de la mujer a nivel mundial era 16 años y medio, papás. Fíjense bien, 16 años y medio la niña tenía su primera menstruación. ¿Sí?
Luego viene la evolución. En México viene este término de quinceañera. No sé si en Guatemala lo tengan, quinceañera. ¿Por qué quinceañera? Porque de esos 16 años y medio, ahora a los 15 años, la niña tiene su primer periodo. Hoy, papás, hoy el promedio se ha reducido a 10 años, papás. 10 años ya como promedio. Y esto hace a la niña a los 9, 10 años, porque ya hay niñas de los 9 años que ya empiezan a tener su menstruación, 9 años, ya muchas de ellas. Esta niña físicamente ya puede ser, entre comillas, señorita o una mujercita, pero emocionalmente sigue siendo una niña. Por eso les pega durísimo, Paz, durísimo a ellas en este proceso, porque ya empiezan a tener una evolución física cuando apenas tienen 10, 11 años, papás. Y las exigencias ya empiezan a ser de casi adulto, papás. Entonces, este elemento no saben cómo negociar, cómo poder lidiar, y vienen todos estos problemas emocionales de muchas de estas chiquitas. Bien. Segundo punto, niños varones. Existe una crisis de niño varón, definitivamente. Hay muchas revistas que nos hablan de esto. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quién sufre más de mayores problemas académicos y abandono escolar? Por los hombres. Los hombres tienen realmente mayor abandono. Observen esta gráfica. Esta gráfica me impacta mucho a nivel universidad. Observen del lado izquierdo, 1970, antes del 70, más del 60% de los muchachos que se graduaban de la universidad eran hombres y menos del 40% eran mujeres, antes del 70. Observen ahora 2020, ahora se ha invertido ese proceso. Ahora el 60% son mujeres y solamente el 40% son hombres. Entonces, este fenómeno me preocupa muchísimo del hombre. Claro, me preocupa otras cosas, me preocupa mucho sus adicciones, papás. El hombre tiende mucho a la adicción, que hay que tener muchísimo cuidado, que ahorita voy a hablar de eso. Sí, pero también me preocupa mucho este aspecto académico de los hombres. ¿Quién tiene mayor dependencia económica y menor independencia? Los hombres. Esto es algo interesante, papás. Prepárense, porque va a haber más hombres adultos que van a vivir con papá y mamá que mujeres adultas, hijas adultas. Mucho más. Esto es interesantísimo, papás. Entonces, la tendencia es que el hombre va a quedarse más en la casa y observen las diferencias a nivel de, no solamente de rendimiento, sino también hay un proceso en donde el hombre se queda más en casa de papá y mamá, tiene menor independencia. Esta gráfica me impacta muchísimo. Observen la gráfica que ustedes pueden observar del color. Si ustedes observan, esta gráfica la tiene Pew, PW en Estados Unidos, en donde el color son hombres, en donde se observa el color dorado son hombres que viven con papá y mamá, y el color verde oscuro son hombres que están casados o independientes. Y generalmente el hombre se independizaba, o sea, en 1960, o sea, el 56% independientes y solamente el 23% viven con papá y mamá. Ahora en el 14 observen cómo hay más hombres adultos que se quedan viviendo con papá y mamá en casa, mucho más adultos. Y es un fenómeno, y ahora con la pandemia incrementó más esto, papás, muchísimo más. Observen esta gráfica, 2020, cómo han aumentado los hombres de entre 25 y 34 años que viven todavía en la casa de papá y mamá. Observen, interesante, cómo ha aumentado tremendamente 2020 este proceso. ¿Quién sufre más adicciones, papás? El hombre, definitivamente, el hombre tiene mayor riesgo de adicciones. Alcohol, videojuegos, pornografía, marihuana, papás, drogas, apuestas, papás. O sea, el hombre tiende mucho más. ¿Y a qué se debe? Se debe a un fenómeno importante biológico, que no quiero justificarlo, pero sí es una tendencia del hombre, que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce el sistema límbico, el núcleo accumbens, y esa dopamina produce placer. Si yo les pregunto a ustedes si les gusta leer, pues a mí me gusta leer. ¿Por qué te gusta leer? Porque al momento de leer el cerebro produce dopamina. Si les pregunto si les gusta hacer ejercicio físico, deporte, pues el ejercicio y el deporte produce dopamina. Pero también produce dopamina los videojuegos. También produce dopamina el alcohol. También produce dopamina las apuestas. También produce dopamina la pornografía. No más que esa dopamina la produce 5 o 6 o 10 veces más que hacer deporte. Entonces, el hombre produce más dopamina, sobre todo en la etapa de adolescencia. Entonces, el hombre está en mayor riesgo. De cada 10 adultos que son adictos a algo, fíjense bien, 10 adultos que son adictos a algo, adultos, 9 empezaron en la adolescencia. La adolescencia es el periodo crítico, papás, de este proceso que hay que tener cuidado con los niños varones. ¿Quién sufre más de hiperactividad, de atención? Por los hombres, definitivamente.
Los hombres son más distraídos, los hombres son más juguetones, el hombre es más disperso, el hombre no controla sus impulsos, o sea, y por eso muchas veces en clase o cuando el muchacho está en clases a distancia, pues se distrae mucho. El muchacho, si, por eso, papás, un consejo, papás, se los digo. Esto no puede estar a un lado de la computadora si su hijo está tomando clases sincrónicas. No puede estar, por favor. Porque esto produce más dopamina que el maestro que está dando clases. Entonces, el muchacho se va a estar distrayendo, prefiere más el celular que escuchar al maestro y eso es totalmente normal. ¿Quién presenta más problemas académicos y cognitivos? Lo podemos ver. Problemas de aprendizaje, más niños. Otro tipo de problemas de salud son más niños. Problemas de lenguaje, más niños. Problemas cognitivos, más niños. Autismo, mucho más niños, etcétera, etcétera. O sea, el niño en general tiene una mayor desventaja académica que las niñas, generalmente. ¿Quién suicida más? Pues la mujer piensa más en el suicidio, pero el hombre comete más el suicidio. Si observamos esta línea, nuevamente, diagonal hacia arriba hombres, diagonal hacia abajo son mujeres. Observen, en todos los países del mundo, el hombre se suicida más que la mujer. ¿Están más aburridos antes o hoy? Definitivamente hoy. El libro lo voy a publicar el próximo año, que es un libro que me preocupa mucho, que es El aburrido. Se titula, o se va a titular, Aburrirse es lo menos aburrido. Ya hablo precisamente que es la mayor patología de nuestros hijos en este siglo XXI. ¿Y qué podemos hacer? Es una patología enorme, papás, enorme, el aburrimiento. Y la cuestión no es, fíjense, papás, si se lo digo ahorita, no es que la clase sea aburrida, no es que la lectura sea aburrida, no es que el maestro sea aburrida, es que los niños son aburridos, papás. El aburrimiento es un sentimiento propio, papás, propio. No es el medio ambiente, porque puede cambiar, por favor, papás, el medio ambiente. Puede haber un ambiente muy estimulante, muy interesante, muy motivante, y como quiera su hijo va a estar aburrido. Entonces, este aspecto de aburrimiento es un punto que a mí me preocupa muchísimo. Por eso, papás, consejo, papás, yo sé que es muy difícil. Llega el hijo, llega la hija, y dice, papá, mamá, estoy aburrido, estoy aburrida. ¿Qué hacemos? A ver, toma, hijito, toma. No, papás, no, no. Estás aburrido, ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a leer, ponte a resolver un crucigrama, ponte a ayudar a papá, ayudar a tu hermanito, ¿sí? Ve al jardín y planta las macetas. O sea, por favor, papás, esto, papás, se los digo sinceramente, produce una gran cantidad de dopamina que hoy la jerarquía ha cambiado, papás, ha cambiado la jerarquía. En serio, hoy el muchacho, para que tengan ustedes una idea, no duerme. Y dice, es que no tengo sueño. Y el dormir, papás, genera dopamina, papás. Sí, por eso nos gusta, claro, descansamos y tenemos otro tipo de elementos muy positivos, pero el dormir produce dopamina. Pero esto produce más dopamina que el dormir. Es que no tengo sueño. Pues claro, los muchachos prefieren más este placer que el dormir. O más, ustedes pueden estar trabajando, o sea, el niño está jugando videojuego en su cuarto, videojuego, y le dices a tu hijo, hijito, hora de comer, baja. Y te dice, no tengo hambre, al rato bajo, yo me preparo algo, y es real. El muchacho no tiene hambre. El comer produce dopamina, pero esto produce mucho más dopamina que el comer, muchísimo más. Por eso el hombre, o el niño, o el adolescente, se siente más satisfecho en el videojuego, que el comer, que el tomar agua, que el estar en la familia, que el hacer ejercicio físico, que estar con la familia, que ir con los abuelitos, que ir a caminar, mil cosas más, papás. Por eso, papás, hay que tener muchísimo cuidado a regular, no prohibir, pero sí regular todo este aspecto de tecnología. Si habláramos de una pequeña síntesis, papás, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos y nuestras hijas? Bien, generalmente, y vuelvo a insistir, hay muchas excepciones. Las mujeres, su cerebro es más emocional. Entonces, generalmente la mujer tiene baja autoestima, muchas veces se encuentra defectos en su imagen corporal, son rumiantes emocionales. ¿Qué es rumiante emocional? Un animal rumiante, papás, animal rumiante es como la vaca, es como el camello, es como el chivo, es como la llama, ¿sí? Si ustedes observan la vaca, todo el día está masticando, todo el día está masticando. ¿Y qué hace con la comida? Se la traga, pero como tiene 4 estómagos, la regresa otra vez a su hocico y la sigue masticando. Y se la vuelve a tragar y la regresa a seguirla rumiando, ¿sí? Entonces,
Este concepto rumiante, en otras palabras, que nunca se traga la comida la vaca, es algo parecido a nuestras hijas. Son rumiantes emocionales. ¿Por qué? Porque ellas viven con problemas emocionales, con creencias falsas, con pensamientos totalmente equivocados, que están rumiando y emocionalmente la están, en serio, destruyendo. Y lo olvidan tantito, lo quieren olvidar y otra vez están con lo mismo, y otra vez y olvidan. O sea, la mujer, por ahí dice, hay un refrán, que la mujer perdona, pero no olvida, aunque tampoco perdona. Esto es real, papás, esto es real. La mujer siempre está su pensamiento muy activo, jamás descansa su cerebro. Y esto genera problemas emocionales muchas veces para ellas, ¿eh? Vulnerables a la ansiedad, pánico, estrés, insomnio, esto es real. Yo tengo, la gran mayoría de mis alumnas son mujeres. Siempre he tenido ataques de pánico, ataques de estrés, algo que realmente los hombres no lo tienen. Depresión, pensamientos suicidas, acoso, culpabilidad, es algo importante en las mujeres. Entonces, papás, tenemos que trabajar fuertemente con ellas en este aspecto emocional. Tenemos que aprenderlas a escuchar. Lo que es la meditación, importante el ejercicio físico, papás. La actividad física es muy importante para regular todas estas emociones. Ahora los hombres. La mujer es emocional y el hombre es más impulsivo, ¿sí? Entonces, el hombre es más reactivo, papás, es más reactivo. La mujer no tanto, la mujer reflexiona. Y ahorita explico, si me queda tiempo voy a explicar por qué. El hombre siente y reacciona. La mujer siente y muchas veces tiene este proceso de reflexión. Claro que muchas veces se encierra en estos problemas rumiantes emocionales que tampoco le ayudan. Pero el hombre es más hiperactivo, es más agresivo, busca más conductas de riesgo, adicciones, tiende más a la apatía, no tiene sentido de vida, es más disperso, hay mayor reprobación, tiende más a la soledad, es más narcisista, es más desafiante, etcétera, etcétera. Entonces, estos niños varones, ¿qué tenemos que dar, papás? ¿Sí? Primer lugar, importante, ¿cómo ayudarlos en su aprendizaje? Deporte, papás. Por favor, el deporte es fundamental en los niños varones, también en las niñas, pero mucho más en los niños. Se encuentran los estudios que el deporte, el ejercicio físico regula un poco esos impulsos, papás. Los regula. Buscan filtros para poder que el muchacho pueda encontrar mejores soluciones en su vida. Entonces, papás, el deporte, por favor, tiene que ser diario, diario, 40, 50 minutos, de nivel medio hasta un nivel intenso, papás. En donde el muchacho se canse, papá, sude, por favor, esto es muy importante. Ejercicio aeróbico fundamental. Y si es deporte en grupo, mucho mejor, papá, muchísimo mejor. Porque ahí tiene que respetar reglas, tiene que ir a la banca, el entrenador lo regaña. O sea, excelente, excelente. Entonces, todo lo que es deporte en los niños varones, por favor, que no les falte a estos muchachos. Otro elemento importante en los niños varones, sobre todo en este desarrollo, es, por favor, regulen la tecnología, papás. El niño varón tiende más a distraerse por los videojuegos, papás. Las niñas tienden más a distraerse con las redes sociales. No es que esté prohibiendo, pero sí tienen que regular ese proceso. Según la Academia Americana de Pediatría, dice lo siguiente, tanto el hombre como la mujer, el uso doméstico, papás, el uso de ocio, no el uso académico, papás. El uso académico es aparte, eso sí, no se toca. Si el niño está 4, 5, 6 horas tomando clase, leyendo en la tecnología, googleando, investigando, trabajando en equipo, usando tecnología, bien, papá, no pasa nada. 4, 5, 6 horas no pasa nada. Pero el uso de ocio de la tecnología, el uso doméstico, el uso de pantalla, papás, lo dicen los estudios, no más de 2 horas diarias. No más, papás, no más. Si se puede menos, muchísimo mejor, pero se han encontrado los estudios que más de 2 horas genera cambios en su estructura neurológica de los muchachos. Y si me da tiempo, también poder explicar cuáles son esos cambios que ocurren en el cerebro de los niños y también de las niñas, papás, no solamente los niños. Entonces tenemos que regular un poco el contenido, el tiempo y también el contenido, papás. Si nuestro hijo tiene videojuegos, por favor, revisen qué tipo de videojuegos. El GTA 5, papás, el Grand Theft Auto 5, tengan cuidado. El Call of Duty, tengan cuidado, papás, ¿sí? Porque son videojuegos que hay mucha violencia, hay mucha pornografía, hay juegos que hay muchas adicciones, papás, que generan, en serio, imitación en muchos de estos chicos. Entonces hay que tener un poco cuidado en eso. ¿Qué hemos encontrado, papás? Observen, tanto el cerebro como el hombre y la mujer
Hay 2.838 diferencias, papás. Diferencias en la construcción del cerebro. Diferencias. Y aquí no vamos a ver eso, no se preocupe, pero aquí hay diferencias. La mujer, ¿sí?, es más grande estas áreas que el hombre, estas áreas. Área prefrontal, orbitofrontal, lo que es la corteza singular anterior. Me llevaría tiempo explicando cada una de ellas, pero se observa que la mujer, estas áreas son más grandes que en el hombre a nivel neurológico. Observen, son 2.838 diferencias. Como también en el hombre se han encontrado diferencias en la mujer. El hipocampo, la amígdala, el lóbulo temporal, etcétera, etcétera. O sea, también hay en el hombre diferencias enormes en este proceso del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque desde el momento que nacemos somos diferentes. Diferentes. Observen querotipo. Arriba es una mujer, abajo es un hombre. Observen, tenemos 23 pares de cromosomas. En la parte superior izquierda, el par número 1, 2, 3. Y observen más o menos a la mitad, que es el par número 23. Tiene 21, 22 y 23, que es X y X, que es la niña. Y en la parte de abajo tenemos 21, 22 y 23, que no tienen número. X y Y, que es el niño. Se ha encontrado en la genética, ¿sí?, en el genoma humano, que cada X tiene 1.100 genes. 1.100 genes en cada X. Entonces, la niña tiene 2.200 genes en el par 23. En cambio, el niño tiene solamente 1.200 genes en el par 23. Entonces, la niña tiene 1.000 genes más a nivel de DNA, papás. Y muchos otros genes se relacionan al lenguaje, papás. Lenguaje, generalmente. Por eso una niña ya a los 2 años ya está hablando. Y 2 años y medio, y 3 niños, en serio, a los 3 años ya habla como señorita, como periquita. En cambio, los niños a los 2 años todavía andan, todavía una que otra palabra, hay hasta ruidos, y a los 3 años como que quieren hablar un poco más, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que hay que dejar al niño, o sea, al niño hay que estimularlo, hay que hablarle, hay que, por favor, verbalizar más con el niño, por favor. Porque muchas veces, como la niña, y es una tendencia, es un estereotipo social, papás, esto es muy peligroso. Como es niña, generalmente los papás le hablan más a la niña. Y como es niño, jugamos más con el niño. Y estos son los estudios que nos dicen. Qué bueno que juguemos con el niño, pero también al niño varón hay que hablarle. El niño varón necesita más este proceso. Lo vemos en el tamaño del cerebro, la parte superior, el peso del cerebro. El cerebro pesa alrededor de un poquito menos de 1,5 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, que son alrededor de 3 libras. Observe el color azul, es el cerebro del hombre, color rojo, el cerebro de la mujer. Desde el nacimiento hasta los 90 años, el tamaño del cerebro del hombre es más grande que la mujer. Es un 10% más grande. Para que vean las diferencias, papá, sí hay diferencias. El cerebro del hombre es más grande que la mujer, ¿sí? Y por consecuencia, tenemos diferentes conexiones, diferentes funcionamientos. El cerebro del lado izquierdo, observen, es de un hombre, el lado derecho es de una mujer. Observen el hombre, las conexiones son azules, el hombre funciona en su mismo hemisferio. O sea, sus hemisferios son laterales. O sea, ¿qué significa? Que generalmente sus dos hemisferios no se comunican tanto, sino su funcionamiento es lateral. Por eso yo les pregunto, ¿cuántas cosas el hombre puede hacer y pensar al mismo tiempo? Pues una cosa, claro, bien hecha, una cosa, exactamente. Y si yo le pregunto a la mujer cuántas cosas puede hacer y pensar al mismo tiempo, pues hace 5 o 6 cosas. Observen del lado derecho, cómo se conectan los dos hemisferios en el cerebro de la mujer. Entonces la mujer tiene la mayor capacidad de ser multitasking, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. En cambio el niño no, el niño se focaliza, el niño, si tú le vas a dar una tarea al niño, tiene que ser una instrucción paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. O sea, cada vez un elemento para que el niño pueda entender. En cambio, la niña, su proceso es más global. Y se debe al cuerpo calloso. En los dos hemisferios existe este cuerpo calloso y se ha encontrado que este cuerpo calloso en la niña es un 20% más grande que en el niño. 20%. Por eso la niña comunica más. Y por consecuencia es más intenso el cerebro de la mujer que del hombre. Y ahí viene un elemento negativo. Un elemento negativo, la mujer es mucho más emocional que el hombre. Observen, el cerebro de arriba es de una mujer, el cerebro de abajo es de un hombre, piensa algo triste, o sea, la mujer casi explota, porque la mujer es muy afectiva, muy emocional, en cambio el hombre es un poco más indiferente emocionalmente. Y ahí tenemos elementos críticos en donde que es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor parecido a la dopamina, no más que la serotonina, es un neurotransmisor que produce paz y tranquilidad y equilibrio emocional, papás, la serotonina. Y se observa que el hombre produce más rápidamente la serotonina que la mujer.
Por eso el hombre generalmente no tiene tanta depresión, papás. Por eso el hombre generalmente como que todo le chorrea, no, todavía tengo 3 días para entregar la tarea, cuál es la prisa, por qué quieren que hagamos ahorita todo. O sea, la serotonina produce ese equilibrio y esa paz emocional, que el hombre la produce en serio, instantáneamente, en cambio la mujer no. Por eso la mujer tiene mucha tensión emocional, por eso cuando se hace el diagnóstico de la depresión, ¿por qué una persona tiene depresión? Porque no produce este elemento de serotonina. Por eso los antidepresivos son serotonina, eso es. Y la mujer no produce serotonina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle a la niña, a la mujer, a producir serotonina. ¿Y cómo se produce serotonina? Varias formas. Una forma es el afecto, el cariño, ¿sí? El que se sienta amada, el saberla escuchar. Escuchar es importante. Por eso las niñas o las mujeres en general tienen que estar hablando entre ellas. ¿Por qué? Porque al momento de hablar, no solamente organiza sus ideas, sino también controla sus emociones. Cuando una mujer habla y otra persona escucha, olvídense, empieza la producción de serotonina. En cambio, el hombre no necesitamos eso. El hombre lo producimos en forma más natural. Deme unos minutitos para ir cerrando esto rápidamente, para dejar la sesión de preguntas. Observen los cerebros. Lado izquierdo es de una mujer, lado derecho es de un hombre. Entre más rojo hay mayor actividad del cerebro. Los dos cerebros están descansando. Observen, los dos cerebros están descansando. Aún la mujer dormida se pelea con todo el mundo, en serio. En cambio, el hombre, en serio, en segundos se duerme y descansa y se relaja por este aspecto de la serotonina. Entonces, este elemento emocional, papás, hay que trabajarlo muy fuertemente con estas hijas, ¿sí? Entonces, esto es un elemento fundamental. Ya para ir cerrando esta presentación, observen las diferencias del desarrollo del cerebro. Lado izquierdo es de las mujeres, 14 años, lado derecho de los hombres, 14 años. Generalmente a los 14 años, las niñas, el lóbulo frontal más o menos está maduro. Este lóbulo frontal yo lo defino como inteligencia ejecutiva. Tengo varios libros que hablo de la inteligencia ejecutiva, que es quizá una de las mayores carencias de esta nueva generación de muchachos. Inteligencia ejecutiva. ¿Qué función tiene la inteligencia ejecutiva o lóbulo frontal? Toma de decisiones, control de impulsos, atención, persistencia, manejo de frustraciones, metas a mediano, largo plazo, inicio de tarea, flexibilidad, adaptación y otras tareas ejecutivas tenemos. Observen la niña de 14 años. Por eso la niña de 14 años no me preocupa en la escuela, porque su lóbulo frontal ya está maduro. Entonces, ¿qué significa esto? Que la niña es más responsable, trata de hacer las tareas mejor, lo mejor posible, trata de estudiar, trata de vivir bien para tomar buenas decisiones. Pero observen ustedes el niño de 14 años. Lo que funciona es la amígdala. La amígdala es de los impulsos. O sea, el niño, en serio, el niño adolescente es regido por sus impulsos, no por las buenas decisiones, sino por el placer, por lo que le gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a detener tantito, papás, me voy a detener tantito en este proceso. ¿Qué tengo que hacer con este proceso? Entonces, que el niño varón necesita más estructura. El niño varón necesita más orden. El niño varón necesita límites, papás, límites, que es algo bien, bien importante en este proceso. Y para terminar, papás, me voy a adelantar nada más este proceso. Para terminar, quiero nomás mostrar lo siguiente, papás, en este proceso. Espero que sí lo haya puesto. Ah, perdónenme, no lo puse. Quiero terminar con lo siguiente, papás, en este proceso. Déjenme más tantito, papás. Un segundito nada más. Déjenme encontrar nada más la presentación. Aquí. Esta es. Ya con eso termino, papás. ¿Qué tenemos que hacer, papás? Voy a dar un ejemplo de este. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor, la vemos. Perfecto. Termino con esto. Ben Carson. Ben Carson es el primer neurocirujano a nivel mundial que pudo separar 2 niños siameses de su cráneo. Este es Ben Carson. Ben Carson tiene una película que lo pueden ver en Netflix. Se titula Manos Milagrosas. Vean esa película. Ben Carson tiene su autobiografía que se llama Gifted Hands. Extraordinaria autobiografía.
Ben Carson fue candidato presidencial en los Estados Unidos. Es una persona extraordinaria, papás, extraordinaria. Tendrá sus defectos, yo sé, pero si conocen un poco su historia, pueden decir por qué es extraordinario Ben Carson. Ben Carson creció en un suburbio de Detroit. Ben Carson creció rodeado de drogas, rodeado de pandillas, de un ambiente familiar muy, pero muy tóxico. Ben Carson se consideraba el peor estudiante de la primaria, peor estudiante. Hay una anécdota que viene en la biografía y además viene en la película, que es la siguiente. En quinto año de primaria, la maestra le dice a sus alumnos, muchachos, van a tener un examen de 30 problemas, resuélvanos. Los resuelven, al terminar la maestra da la instrucción, por favor, entregue su examen a su compañera para que lo revise. Lo revisan. La maestra empieza a preguntar, a ver, ¿cómo le fue a fulano de tal? Luego llegan con Ben Carson. A ver, fulano de tal, ¿cómo le fue a Ben Carson? Y el compañero le dice en inglés, ¿cuántas buenas tuvo? Y el compañero le dice en inglés, none. Y la maestra entiende, 9, o sea, 9. 9, le dice a Ben Carson. Felicidades, Ben Carson, qué bárbaro. De 30 problemas tuviste 9, te felicito. Y Ben Carson le dice, maestra, no, el compañero le dice, maestra, it's not 9, it's none, o sea, 0, nada. Esta experiencia le pegó muchísimo a Ben Carson. Ben Carson, en serio, tuvo realmente grandes fracasos en su primaria. Su mamá, 24 hermanos. Su mamá, tercero de primaria. Su mamá no sabía leer y escribir. Se casó su mamá a los 13 años. Tuvo 2 hijos, Ben Carson y su hermano, divorciada. Pero lo interesante de esta biografía es que su mamá se dedicaba a limpiar casas. Y después de limpiar varias casas, descubrió que las personas exitosas que vivían en esas casas tenían bibliotecas. Todas tenían bibliotecas. Y ella dedujo, hizo una diferencia. Las personas exitosas son personas que leen. Entonces, ese día llegó a su casa y le dijo a sus 2 hijos que estaban viendo televisión, le dice, ustedes están perdiendo mucho tiempo en la televisión y por ello no serán exitosos. A partir de hoy solamente van a ver 2 programas a la semana. Y Ben Carson le reclama 2 programas y además no podrán jugar en la calle o ver los programas hasta después de hacer su tarea. Y Ben le dice, todos mis compañeros y amigos juegan después de la escuela. Y su mamá le contesta, probablemente lo hagan, pero no tendrán el éxito de ustedes. Además de hacer su tarea, leerán 2 libros cada semana. Esto cambió a Ben Carson. Papás, necesitamos generar estructura, orden, normas, reglas en nuestros hijos para que puedan tener un mejor futuro. Y aquí empieza desde la familia. Bien, ahora sí voy a dejar tiempo para alguna pregunta o comentario. Voy a dejar de compartir. Déjame nomás ahorita. Aquí está. A ver si... ahí está, ya está, perfecto. Ahora sí. Gracias, doctor, por esta gracias. interesante charla, esta interesante información. Y pues actualmente están habilitados ya por ahí el chat para poder ir escribiendo o haciendo alguna pregunta. Creo que según me informaban hay algunos problemas con el chat de la aplicación en computadora, más no en celular. Así que si alguien quisiera plantear alguna pregunta y el chat no lo deja, siempre recuérdese que tiene el recurso de ir levantando la manita para que yo le pueda habilitar el micrófono. Así que, doctor, ya tenemos por aquí una manita levantada de Valeria Giselle Valdés. Ahorita le habilitamos micrófono, ya lo tiene ahí para poderlo habilitar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor, por la charla. Perdón que sea un poco ególatra en mi primera intervención. Yo me crié toda mi primaria en México, tiene usted toda la razón. Padres que incentivan, digamos, la educación en el hogar, nos encerraban la televisión y nos llevaban. Afortunadamente México tenía tianguis donde existían libros de segunda mano buenísimos y también juegos de mesa. Pero además quisiera comentarle el apoyo del Estado, ¿verdad? Yo también me crié, diré, en los DIF, Desarrollo Integral de la Familia, donde la calidad del capital humano, que hoy se llama así, era de verdad una garantía del Estado para las familias. Y hoy en día me desarrollo y trabajo en el tema de la
del deporte. Usted que habló tanto del deporte, nos sentimos, mi esposo súper identificados, él es el entrenador de fútbol. Importantísimo. Y lamentablemente, digamos, todas esas habilidades creativas que tienen que ver precisamente con lo que usted decía del desarrollo, no solo emocional, sino de las uniones de la sinapsis cerebral a partir del arte, de la cultura, del deporte, etcétera, etcétera, pues nunca han sido una garantía del Estado guatemalteco, para empezar. Y segundo, o sea, ese sería, digamos, mi primer planteamiento, a partir de que usted nos exponga, digamos, cómo estos programas que son una obligación de Estado, nunca ha sido, digamos, en la historia de la educación en Guatemala, una garantía, ¿verdad? Y lo segundo es, ¿qué opina, por ejemplo, de la teoría de la endocrinología social de la doctora Lucía Ciccione, que hablaba precisamente de, no de una alteración, sino una modificación de las respuestas de los seres humanos, y sin identidad de género específica, sino una modificación de las respuestas de los seres humanos a partir de su rol social. Y lo hablaba precisamente en el tema del deporte, ¿verdad? Claro, Que sí. los niveles no solo de serotonina, yo diría más del tema, se me va este nombre se me va este neurotransmisor ahorita, ¿Dopamina? no dopamina, es lo que activa el estrés, en el momento de estrés, Ah, ¿verdad? ok, cortisol. Cortisol, exactamente. Bien. Son más elevados en las mujeres que son deportistas, ¿verdad? O sea, Sí, digamos, claro. es una respuesta que tiene que ver con un rol que está Claro. desde la génesis pensado y además estructurado, y Guatemala es súper patriarcal en ese sentido, para los hombres. Entonces, quizá una apreciación de eso, doctor, muchas gracias. Sí, claro. Mira, definitivamente lo que comentas tiene razón. Primer punto importante. Este aspecto de la biología no determina la conducta del ser humano, la predispone nada más. No sé si me explico. O sea, todo este tema que yo estoy hablando de decir es que los niños y las niñas no es un elemento determinante que diga, es que eres niño, vas a tener estas características, si eres niña, estas características, biológicamente hablando. O sea, definitivamente no hay nada en ese aspecto, es simplemente la biología no determina mi personalidad, mi conducta, la predispone nada más, o sea, me genera ciertos elementos de que me facilita ciertas cosas desde hacer. Pero lo que me va a determinar mi vida, ahora sí, es la educación, mi familia, el ambiente, eso es lo que me va a determinar quién soy y hacia dónde voy a ir. Ese es el primer elemento fundamental del punto de quién me va a determinar o no, sino es el medio ambiente y la decisión del individuo ya con respecto a la edad. Cuando es pequeño, definitivamente, pues el niño está regido por sus papás, por sus maestros, pero ya va después, ya en la adolescencia, pues ya el niño elige y determina su propia vida. Pero este es un primer punto fundamental. El segundo elemento importante que comentas, y tienes muchísima razón, este es el aspecto del cortisol, totalmente de acuerdo. Déjame un ejemplo de esto. Si yo pongo en un salón de clase, ponemos matemáticas, pongo a los niños a competir, a ver quién responde primero, quién responde segundo, etcétera, etcétera. ¿Quién se activa y quién se motiva mucho? El niño. El niño se ha encontrado en los estudios que este aspecto de motivación, este aspecto de competencia, se genera mayor actividad en su cerebro. Entonces, una de las herramientas que yo siempre recomiendo en los niños varones es la competencia, porque la competencia activa mucho al niño. Sin embargo, la competencia de las niñas es diferente. Las niñas las bloquea, las niñas las inhibe, lo que tú comentabas perfectamente. Entonces, la niña necesita ambientes de un poco más relajamiento, no tanta presión, un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de paz. ¿Me explico? Y la niña, en serio, su proceso cognitivo y cerebral es altísimo. Y mucho tiene que ver con este aspecto neurológico que tú comentabas del cortisol, totalmente de acuerdo. Entonces, una niña en un estado de estrés le afecta mucho más que al niño varón. Esto es real. Claro, vuelvo a insistir, hay muchas excepciones. Yo les puedo decir tantas excepciones que he encontrado. ¿Por qué? Porque la biología cambia también en este proceso de facilitar. Pero tiene muchísima razón, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esa respuesta. Hay por aquí alguien en el chat también preguntando por qué medios se pueden obtener estos libros, doctor. Estando desde aquí, desde Guatemala, ¿hay algún lugar donde se puedan conseguir sus libros? Mire, muchos de estos libros están en, ¿cómo se llama? ¿Puedo decir el nombre? En Amazon. O sea, en Amazon los pueden conseguir. Algunos ya están en digital y otros los pueden conseguir en papel. Excelente, doctor. Y otros libros, perdone, no sé si está Trillas en Guatemala, si tú el Trillas, o generalmente estos libros de Trillas se dan, generalmente, también los pueden conseguir en las librerías, o los pueden solicitar también. Excelente, gracias, doctor. Hay muchas felicitaciones también por la excelente presentación, ¿verdad? Por las ideas compartidas, por ahí hay algunos comentarios acerca de que entonces al final pues hay ciertos beneficios al tener una educación diferenciada o al responder de manera diferenciada en ciertas etapas sobre todo. Piden por ahí también unos 2 consejitos para los que tienen adolescentes, chicos y chicas, un par de consejitos para estos papás que pueden tener chicos y chicas en casa. Lo comenté un poco en la conferencia, si tienen chicas, el aspecto, en primer lugar, de escuchar. Ese es para mí, si usted me dice, doctor, ¿cuál es el consejo más importante? El generar un ambiente de confianza, de comunicación, de apertura y de escucha. Eso es algo bien importante que tenemos que hacer con las niñas. Y papás, no se desesperen con los niños. Realmente tú vas con el niño y ¿cómo estás? Y como que le haces la segunda, tercera pregunta y el niño adolescente, ya como que mamá ya estás dando lata, ya déjame en paz, ya no te sabe nada. Aún este muchacho que muestra resistencia a que se comunique, acompáñenlo. Eso es bien importante. Si su hijo está en su recámara en videojuegos, por favor, papás, entren a su recámara, siéntense a un lado con él, quizá no hablen, acompáñenlo, véanlo y poco a poco entren en este proceso de comunicación. El muchacho varón también necesita comunicar. De otra forma, generalmente el hombre se comunica cuando está en una actividad. No sé, yo sé que hay excepciones, pero si usted dice, es que mi marido no habla, bueno, ponlo a manejar. Cuando está manejando es cuando empieza a hablar. Ponlo a hacer algo al hombre, una actividad física, va a hacer que ese hombre empiece a hablar. El hombre necesita hacer algo físicamente para hablar. Pongan a su hijo varón a hacer algo, ¿sí? Arreglar algo, a acomodar algo, o sea, físicamente, y van a observar que el muchacho habla. El otro consejo importante, y eso es fundamental para ambos, es el sueño, papás. El sueño, cuiden el sueño, papás. Esto no puede estar en la recámara de sus hijos, y menos en la noche. El muchacho, en serio, no duerme, papás, no duerme. Y el sueño es uno de los elementos más importantes, no solamente fisiológicamente hablando, sino también cognitivamente, académicamente los muchachos. El muchacho adolescente debe dormir promedio 9 horas, promedio. Yo sé que hay un poquito más, menos, pero debe dormir un promedio de 9 horas, papás. Esto es fundamental. Un chico, y ahorita los muchachos están durmiendo entre 4 o 5 horas. Entonces el muchacho va a tener a nivel problemas de, académicamente hablando, problemas de atención, problemas de retención, problemas de solución de problemas, problema de motivación. Cognitivamente, muchachos van a tender más a la depresión, a la ansiedad, al estrés, al suicidio, papás. O sea, en serio, el sueño es algo que es algo sagrado, no es negociable. No, claro, hay excepciones. Una vez al mes, una vez cada 15 días, hay una excepción de una reunión, una fiesta, lo que tú quieras, bien. Pero no es algo que sea cotidiano, papás. Eso es algo no negociable, el sueño, papás. Es algo esencial. Papás, otro elemento importante de estos muchachos, perdón que me estoy profundizando, es cuiden sobre todo sus hijos que están entrando en redes sociales, que están entrando en internet, cuiden la pornografía. Hay un cambio enorme de la pornografía. Tengo un libro precisamente que hablo de eso, de la pornografía. Y papás, antes, perdón por ventanearme, yo antes buscaba la pornografía. Yo cuando era adolescente, yo buscaba la pornografía. Yo iba a la revistería, yo buscaba la revista, una revistería que estuviera lejos de mi casa, del barrio, que no me conocían, etcétera, etcétera. Hoy la pornografía busca a sus hijos. ¿Sí? Más del 90% de los muchachos han recibido notificaciones de pornografía. Hoy la pornografía busca a sus hijos. El Instagram, el WhatsApp, aún más ya empieza el TikTok, entrar un poco en ese proceso. Buscan, aunque su hijo no quiera, empieza a mandar mensajes
notificaciones que su muchacho se puede enganchar. Entonces, vigilen, platiquen, sobre todo su hijo en este proceso. No enjuicien, esto es muy importante, jamás juzguen a sus hijos, sino escúchenlos para el proceso de diálogo que es fundamental, que su hijo está enfrentando situaciones más complejas que las de nosotros. Gracias, doctor. Por último, me pasan por aquí otra preguntita en el chat. ¿Qué beneficios hay de lograr tener o concretar una educación diferenciada? ¿Es posible hacerlo? Definitivamente. Mira, mi punto de vista no es solamente una educación diferenciada, sino también un aprendizaje diferenciado. Hay elementos y que voy a comentar de lo siguiente. Habemos niños varones que tenemos un estilo femenino para aprender y somos hombres. Como también hay niñas que tienen un estilo masculino para aprender y son mujeres totalmente. Entonces, esto es algo que tenemos que tener siempre abierto. Hay niñas, por ejemplo, hay niñas que no son muy verbales, que no son muy emocionales, pero son niñas muy lógicas, muy abstractas, muy matemáticas, ¿me explico? Muy directas. Entonces, y su estilo sigue siendo mujer, pero su estilo cognitivo es un poco masculino. Como también habemos hombres, porque habemos, yo me incluyo en ese proceso de habemos. Yo tengo un estilo cognitivo un poco femenino, yo soy muy verbal, soy muy emocional, ¿me explico? Aunque también estudio ingeniería, pero yo me considero que tengo ciertas características en este proceso. Entonces, tengo formas de aprender también un poco de estilo femenino. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Escuelas diferenciadas, muy bien, pero también aprendizajes diferenciados. Entonces, en el mismo salón de clase, yo puedo utilizar estilos tanto masculinos como femeninos, no pasa nada. Claro, voy a enfatizar más hacia un género que el otro, es normal, pero yo puedo mezclar esos dos procesos y se pueden hacer perfectamente, sin ningún problema, ¿eh? Entonces, sí se puede lograr y lo he visto con grandes resultados. Uno de ellos lo vimos en uno de sus libros, Leonard Sachs. Es una persona eminente que ha hecho estudios en todo el mundo y ha encontrado diferencias significativas en estos procesos. Entonces, sí se puede lograr y se logra realmente, no solamente a nivel académico, sino también a nivel emocional, grandes resultados. Excelente, doctor. Muchas gracias de verdad por todos sus aportes, por todos los conocimientos que de manera muy amistosa nos ha de verdad compartido. Y pues reiteramos también el agradecimiento a todos los que tuvieron aquí este espacio para acompañarnos. Mañana van a poder revisar su correo electrónico, por ahí ya teníamos algunos padres pidiendo, bueno, y esta información no la van a mandar, la vamos a compartir. Sí, la vamos a compartir, les vamos a mandar un resumen de los puntos más importantes que el doctor generosamente nos compartió hoy, así que revisen por favor su correo el día de mañana y los invitamos a seguir pendientes de estos espacios de formación precisamente preparados para ustedes como padres y también para docentes del colegio. Así que, de verdad, doctor, fue un gusto y un honor, sobre todo, tenerlo con nosotros esta noche. No, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por todo. Y nomás quiero terminar con una última idea. Por favor. Papás, hace 60, 80 años, la educación era diferenciada. Después se convierte en una educación mixta. Y hoy la tendencia es otra vez a ser diferenciada. A nivel mundial, papás. Otra vez porque se ha encontrado que este aspecto mixto no ha ayudado realmente a esta educación. Y hay tanto en Europa como en Estados Unidos, ya se está regresando otra vez a retomar la educación diferenciada como un elemento fundamental para la educación. Entonces, creo que es un buen camino que creo que están decidiendo ustedes. Felicidades. Gracias, doctor, por esas palabras finales, porque precisamente en eso es en lo que nosotros nos basamos, en responder a estas tendencias y sobre todo a la mejor manera de personalizar el aprendizaje y de que nuestros estudiantes aprendan hoy por hoy. Así que de verdad, un agradecimiento muy grande y un abrazo muy fuerte desde Guatemala. Bienvenidos siempre. Gracias por la invitación. Felicidades. Éxito y un abrazo a todos desde México a ustedes. Gracias, felicidades. Gracias, doctor. Feliz noche para todos y gracias por acompañarnos.